Hola amigos, en este video abordaremos los skills del job Sia Astel y cómo usarlos de tal manera que sea eficiente y sin tanto desgaste en las manos. Aunque parece un job de combos complicados de hacer y memorizar, realmente solo necesitas memorizar 3. Los skills Starlight de primer job, Starry Boost de tercer job y Mana Overload de quinto job tendrán que estar siempre activos. Crearemos 2 skill sequences. El primero tendrá los skills Appear de cuarto job, Observe de Hyper, Savior Circle de quinto job, Maple World Goddess Blessing de quinto job y, en caso de tenerlo, el skill Ring Activation. Este sequence será para nuestro burst, que ocurrirá una vez cada 2 minutos. Crearemos un segundo sequence con los skills Alchiva de tercer job, Bellatrix de tercer job, Capella de los Hyper y el Link Skill Terms and Conditions. Usaremos esta secuencia para bufearnos una vez cada minuto. Todos los skills Stellar tienen 2 maneras de usarse. La primera es invocándolos, realizando el ritual correcto. La segunda manera es simplemente asignándolos a un botón y presionarlo. Existen 12 rituales, uno para cada constelación. Si invocas a las constelaciones por medio del ritual, obtendrás una bonificación de daño. Por ejemplo, si usas a Canopus sin usar el ritual, este hará un gran daño durante 8 segundos, mientras que si lo invocas por medio del ritual, hará lo propio durante 7 segundos más, 15 segundos en total. No es recomendable invocar las constelaciones sin su ritual, pues la pérdida de daño es masiva. Aquí es donde juega un papel muy importante el skill Shine de quinto job. Este skill se usa para realizar invocaciones, pero también tiene un efecto secundario. Por 30 segundos, después de usarlo, todas las invocaciones obtendrán su bonificación de ritual aunque no hayas realizado dicho ritual. Una buena estrategia consiste en aprovechar esta ventana de 30 segundos para lanzar todas las constelaciones que tengamos a nuestra disposición. El skill Shine tiene un cooldown de 60 segundos, por lo que podremos realizar una gran cantidad de daño una vez por minuto. Primero debemos sellar al enemigo usando el skill de quinto job, Time Binder. También podemos recurrir al skill de quinto job, Herda Nova. Daremos prioridad a Time Binder, pues este sella durante 13 segundos. A continuación usaremos el skill Shine, que nos permite invocar a nuestras constelaciones sin necesidad del ritual. Es importante que tengas el tablero vacío para que cuando actives el skill Shine se active también la constelación Sadal Sud. En caso de que no sea así, entonces Sadal Sud no aparecerá automáticamente y tendrás que colocarlo tú manualmente. Después usaremos las constelaciones de bufeo que asignamos al sequence. Estas constelaciones incrementan mucho nuestro daño por 30 segundos. Ahora sí, podemos usar nuestro sequence de burst. Estos skills nos bufearán aún más que los anteriores. Con esto ya tenemos todo para invocar a las constelaciones de daño. Invocaremos sin ritual a las constelaciones en este orden: Sadal Sud, Sirius, Canopus, Aizar, Vega, Fomalhaut y Algol. Mientras estén todas las constelaciones invocadas, nosotros haremos daño con el skill Ray de primer job. Al pasar 30 segundos desde que empezó nuestro burst, podremos volver a invocar las constelaciones de Vega y Fomalhaut. Sin embargo,
Estas ya se encuentran fuera de la influencia del skill Shine, así que para sacar su máximo potencial te recomiendo memorizar y ejecutar su ritual. Al pasar 40 segundos desde que empezó nuestro burst, podremos volver a invocar a Izar. Recomiendo también invocarlo usando su ritual. Si llegaste hasta aquí, significa que realizaste un bursteo exitoso. ¡Buen trabajo! Al haber pasado un minuto de tu burst, la mayoría de las habilidades podrán volver a usarse, así que seguiremos los siguientes pasos para realizar un mini burst. Comenzaremos con el skill Shine para poder invocar nuestras constelaciones sin necesidad del ritual. Usaremos las constelaciones de bufeo que asignáramos al sequence. Estas constelaciones incrementarán mucho nuestro daño por 30 segundos. Invocaremos sin ritual a las constelaciones Sirius, Canopus, Vega, Fomalhaut y Algol. En esta ocasión dejaremos fuera a Sadalsud y a Izar porque ambos estarán en cooldown. Seguiremos haciendo daño con Raid de primer job. Al pasar 20 segundos de que comenzó nuestro mini burst, poco antes de que terminen los efectos de Shine, podremos volver a usar a Izar sin necesidad de ritual, así que lo invocaremos. Al pasar 30 segundos de que comenzó nuestro mini burst, podremos volver a invocar a Vega y a Fomalhaut, aunque los efectos de Shine habrán terminado, así que los invocaremos con ritual. Si llegaste hasta aquí, significa que has logrado hacer tu mini burst con éxito. ¡Excelente trabajo! Las constelaciones que incrementan nuestro daño duran 30 segundos y tienen un cooldown de 1 minuto. Para maximizar su efecto, necesitaremos conseguir un buff duration de al menos 100%. Podemos obtener buff duration extra subiendo el trait de Empathy, de nuestra legión, de eventos y también de nuestro Inner Ability. A pesar de ello, el mejor Inner Ability para un Cia Astel no es el buff duration, sino el de Attack Speed más un level, pues sin este no seremos capaces de alcanzar la máxima velocidad de ataque. Y eso es todo, amigos. Recuerden que esta es una profesión relativamente joven en el juego y es posible que a futuro salgan maneras más óptimas de jugar esta profesión, pero por ahora esto es lo mejor que pude idear. Espero que les sea de utilidad. Nos veremos en el siguiente video o guía que realice. Adiós, amigos.